tenemos Inumet, si tenemos Weather Channel está parado en Inumet y en 200 otros servicios meteorológicos, todos los otros pronósticos también. La radio está creo que desechada, pues ya nadie la usa, pero bueno, estas son las bueno, ¿y cómo decido cuál es mejor? ¿O cuáles creen ustedes? ¿Quién elijo? Porque todas esas variantes, ¿cuál? ¿Para ver el clima? Sí, para el estado del tiempo. El pronóstico del tiempo. La tele. El de la tele, ¿quién? Hay 3, 4, 5 canales. Internet. ¿Internet? ¿A dónde vas a internet? ¿Internet? ¿Celular? ¿Es Weather Channel o AccuWeather? ¿Y internet a dónde vas en internet? La página oficial es una opción. ¿Alguno tiene preferencia por otro? ¿Le cree más a otro? ¿Piensa Yo que de Inumet. Bueno. ¿Qué puede definir qué son fuentes confiables? Porque hay de todo, ¿no? Acceso a interpretación sencillo. Digamos, eso es lo primero. Por eso el celular gana tanto terreno, porque ustedes apretan un botón y sale la información. Y yo, por supuesto que no hay otra fuente confiable. Y bueno, pero yo le he enseñado dos. Uno es Inumet, uno porque es el que tiene la potestad para declarar las emergencias. Dos, porque hay un cierto conocimiento carta y conocimiento del clima de Uruguay, digamos, ¿no? Pero por supuesto que el trabajo de Inumet está parado en el trabajo de todo el mundo, digamos, no están solos. Ellos miran, todo lo que nosotros miramos, ellos lo miran. Aparte de la que hay conocimiento experto, están haciendo eso profesionalmente. ¿Alguien conoce este Windy, que es ese loguito que está ahí? Está en la aplicación de celular y está en internet. ¿Alguien reconoce este loguito? ¿Alguien una vez lo vio? Ay, compañero, ¿habías visto? La bajaste en el celular. La misma. Eso, ¿alguien vio ese? Windy es una empresa privada que creo que hay forma de conectarse a esto pagando. No, pero ¿por qué muestro Windy? Porque tiene dos elementos que son interesantes como concepto. Uno, que te da una visión espacial. Te da una visión de lo que está pasando. Y uno no tiene que saber de meteorología, uno tiene que tener sentido común. Sí. ¿No hay impresión? ¿Muestran para la impresión? Muestran todo. Esta es una línea de presión. Y uno puede elegir temperatura. Están todos los campos en altura, en superficie. Pero no transformar esto en una clase de meteorología, aunque a mí me tira ese. Esto es en este momento, ¿verdad? Este es en este Esto es lo momento. que está pasando ahora. Obviamente son imágenes satelitales, ¿no? El arranque, pero después es un modelo, porque no hay imágenes satelitales del futuro. Empieza con los imágenes satelitales y después esto es el campo de presión, el campo de viento, que es la nubecita, y esto es lluvia. Entonces, ¿por qué es importante tener una visión espacial? Porque, ¿qué hacen estas aplicaciones en general, las de los celulares? Agarran uno de estos modelos, este es el modelo europeo, SMW es el modelo europeo. Agarran ese modelo, pinchan en el lugar que vos le configuraste en el celular y te dan lo que va a pasar en ese punto. Pero si esa mancha le pasa por el costado al punto donde vos estás, el pronóstico puede ser muy bueno, casi que perfecto, pero le pasó 10 kilómetros al este o al norte de donde vos estás, acá no te digo que llovía nada. Pero si vos ves la evolución del campo de lluvia, decís, no llueve nada, pero ojo, al gol que se corre un poquitito el pronóstico hacia el norte y llueve. Uno tiene una visión espacial, porque el juzgar la calidad de un pronóstico en función de un punto es una mala idea, digamos, ¿no? Entonces uno tiene una visión espacial de lo que va a pasar, sobre todo si se juega algo importante, digamos, ¿no? Ahí te da una sensación de incertidumbre. Y otro aspecto bien importante es que tiene más de un pronóstico en la misma plataforma. Este es el pronóstico europeo, el GPS es el pronóstico americano, el ICOR no sé bien cuál es, pero hay cuatro modelos. Entonces uno puede ver la película de lo que va a pasar por 10 días con variabilidad espacial, o sea, y varios modelos.
Si todos los modelos dan lo mismo, jugate los boletos, que es lo que va a pasar. Si los modelos dan distintos, porque son levemente distintos los modelos, es que hay cierta incertidumbre inherente en la situación que hay que hace que, dice, cuando te ponen 20% de probabilidad, 30% de probabilidad de lluvia, es ese tipo de situaciones en que el proceso que ahora para saber la temperatura veía que no pasaron por el... todo esto son modelos numéricos de base física que resuelven numéricamente las ecuaciones del sistema del flujo atmosférico. Con una cantidad de aproximaciones. Estas son salidas de modelos numéricos. Porque esto es el futuro, no estamos el martes 7, que es en 6 días. Con el estado actual de la atmósfera, y en vez de estimar la forma de predecir el futuro es integrar las ecuaciones del flujo atmosférico numéricamente. Eso es lo que todos los pronósticos del tiempo del planeta Tierra hoy día están hechos parados arriba de eso. A lo cual se puede agregar conocimientos claros del tipo de conocer el clima local, pero están parados arriba de esto. Este es un ciclón. Entonces es importante tener. No vayan para ahí el sábado, sí. Están perdidos. Una visión espacial y tener más de huevos más de una canasta, que dice el modelo 1, el modelo. Cualquiera de estos dos modelos son del primer nivel, digamos. Son, el modelo europeo y el modelo americano con el japonés y el de Australia son los 4 modelos globales de más prestigio y demás. Cientos de gente trabajando. Ese es lo que está atrás del pronóstico del tiempo. Aunque la gente no lo crea, hay mucho más en común atrás de todo el pronóstico del tiempo que hay de diferencia. El 80% del proceso de recolección de datos, simulaciones de estos modelos, todo eso es común a todo el pronóstico del tiempo. Arriba de eso, el pronosticador le agrega algún detalle, algún comentario o alguna visualización más o menos linda, más o menos cómoda de acceder. Algunos hay que diferenciar lo que dijo el colega para quedar bien o para mejorar el pronóstico. Había pronosticadores, ya no pasa más, pero había pronosticadores que se disfrazaban en la tele o hacían un show. Es parte del marketing. Pero en la sustancia hay mucho más en común que de diferencia. Recomiendo Windy. Tal vez algunos se vuelve a estudiar meteorología que es a ver, alguien preguntó si tanto, bueno, si uno se entretiene, incluso hay fotos y hay. Empezaron a sumar capas y capas, como pasa con todas las aplicaciones online, y de surf, y de aeródromos. Hay una cantidad de información para aquel que tiene un interés en particular. ¿Y qué si cambia eso? ¿Qué si la información que yo tengo del pasado no me describe bien lo que va a pasar a futuro? Ese es el nudo tan simple del problema del cambio climático. Entonces, antes de decir nada sobre el cambio climático, le vamos a tirar una pregunta y ustedes contéstenla de donde les salga, como puedan, en función de la experiencia, lo que han escuchado, lo que sienten, lo que le han dicho, lo que han conversado. Y después, a partir de eso, empezaremos la otra. Y es, ¿en qué nos afecta? Presupone decir que pero no importa. Ustedes. Le damos 5 minutos para. Conversen un poco y después tienen 2 o 3 respuestas y las vamos anotando en el pizarrón. Otros impactos que el cambio climático puede tener en la salud, que hayan escuchado ustedes y que es muy real en Uruguay, una amenaza real en Uruguay. ¿Cáncer? Pero la vinculación del cáncer con el cambio climático, ¿qué enfermedades? Hay enfermedades que están directamente relacionadas con el cambio climático. Si todo se relaciona, ¿verdad? Puede haber alguna consecuencia o alguna causalidad más, pero algunas muy directas, digamos. El cáncer de la piel puede ser. El cáncer de la piel podría ser uno. Con la enfermedad respiratoria. ¿Qué? Como el asma. Sí, y una que ha estado muy amenazante en Uruguay en los últimos años. El coronavirus. El coronavirus, no sé qué tengo. Bueno, tiene que ver con lo ambiental, en el sentido de que estamos hablando de crisis ambiental y bueno, cuando hay una crisis ambiental hay una cantidad de cuestiones a la salud que se ven afectados, ¿no? La condición de plástico es un problema ambiental serio, pero la vinculación con el cambio climático es menos clara, digamos, ¿no? Es un problema ambiental, digamos, ahí. Está relacionado con la salud.
¿Qué amenaza cada verano? Nos amenaza que va a llegar una nueva tipo de enfermedad por un vector que es un mosquito. El dengue. El dengue. Ese es el típico situación en que cambia un poquito el clima, se vuelve propicio para un vector, se le llama a un animal que acarrea algún virus. Quiero hablar mucho porque hay un laboratorio que me hace falta el discurso. Nos quedamos con dengue, nos quedamos con dengue. Y hace posible la vida de ese vector que trae una enfermedad. Entonces el cambio climático, en una causalidad muy clara, te genera una amenaza de la salud asociada que hace viable el hábitat de un vector que antes no llegaba a nuestras latitudes. El otro también es la chikungunya, también viene asociada con Sí, es un mosquito. ya. Yo soy de Todos los que son Salta y vectores también. animales, Todos. bueno, inundación, vínculo derretiendo el polvo de inundación, eso me gustaría afinar un poquito. Lo mencionaban 2 o 3. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué pasa si se derriten los polos, los glaciares? Inundaciones. ¿Por qué? Pues ¿Qué se pasa? derriten los polos ¿Y? y los polos son llenos de agua. Hace agua y ¿qué sucede? Y aumenta el nivel del mar. Bien. Muy bien. No es lo mismo que las inundaciones de lluvia, que son las que más sufrimos en Uruguay, en Mercedes, en Urano, en 33, que son inundaciones por lluvia, exceso de lluvia que tiene un componente climático y tiene un componente también que a veces el hombre construye, impermeabiliza superficies, entonces aunque llueva lo mismo ocurre más, o se construyen casas en plena inundación de ríos donde no debería haber. Pero eso no tiene que ver con el aumento del nivel del mar, son inundaciones de otro origen, digamos, de origen de agua de lluvia. Ahora, si se derrite el hielo, sube el nivel del mar. Si se derrite el hielo del Ártico, ¿qué pasa? ¿Ustedes ya tienen clase de física? ¿No? ¿O biofísica cómo están juntadas? Tienen física de tercero, principios de Newton. Si derretís el Ártico, ¿qué pasa con el nivel del mar? Si yo agarro este vaso, lo lleno de agua hasta acá, y le pongo un poquito de hielo que no toca los bordes, está flotando. Está. No se desborda, porque el agua está acá y después empieza el hielo. Y el hielo se empieza a ir. Aumenta. Está. Y empieza ahí. Ahora, se derrite el hielo. ¿Qué pasa con el nivel del agua? Va a subir porque el hielo se hizo agua. Alguien dijo nada. Aumenta. Se derrite que se hace agua. El agua ¿Por queda qué dijo nada? igual. ¿Por qué dijo nada? El agua queda igual, pero aumenta el volumen. ¿Por qué flota el hielo? Y no es como suceden las cosas. Lentamente van pasando los años y cómo voy experimentando si un clima va variando. Entonces, el clima de hoy, recuerden que esta curvita azul representa una distribución de posibilidades de cosas que pueden pasar. Es una esquemita, es un dibujito, digamos, que representa el clima actual de una variable. Ese es el clima actual, es el azul. Y ponele que el clima dentro de 30 años pasa a ser el rojo, donde hay eventos más severos, de más lluvia, si esto fuera lluvia. Es distinta, la gama de posibilidades de las cosas que me pueden pasar es distinta. Entonces, ¿cómo voy experimentando que un clima va cambiando? Veo que la frecuencia de los eventos normales cambia o se reduce. Es lo típico que dice la gente, ya no hay años normales, bueno, es un poco eso, digamos, ¿no? Ya no hay inviernos normales, ya no hay... y eso es así, eso puede pasarte. Hay una más notoria variación de la frecuencia de eventos extremos. Lo que antes pasaba una cada 3 años pasa una por año, por ejemplo. Esto que nos pasa ahora que tenemos un día una temperatura, el otro día baja, es decir, ¿esto tiene que ver con el cambio climático o son fenómenos aislados que nos están pasando en este año? Nuestro clima es susceptible a eso, siempre lo fue. Pero la variabilidad es una señal de presentación de Se cambio climático. percibe como mayor variación en los últimos tiempos, ¿no? A todas las Y en el escalas. correr del día, además. Entre un día y otro, entre Sí. un invierno y otro, hay un invierno muy extremo,
invierno muy cálido, entre un verano muy lluvioso y un verano menos lluvioso. Si hay algo que señala el cambio climático es que la variabilidad en distintas escalas de tiempo aumenta. Y después la esporádica aparición de récords históricos. Claro, el que algo sea un récord histórico depende en gran medida de cuán largo sea el récord. Si no tiene 10 años de datos, es muy fácil que el récord se quiebre. De registro, ¿no? El récord quiere decir de registro. Entonces, la forma que se va percibiendo es esa. Lentamente yo voy notando que hay ciertas cosas que pasan menos, hay ciertas cosas que pasan más, y cada tanto hay registros que el récord se quiebra. Es que lentamente tenemos que ajustar lo que esperamos. Uno no vive de al tramo de 30 años, uno no puede esperar 30 años para redefinir el clima, uno lentamente tiene que ajustar la expectativa de lo que esperamos. Primero voy a describir los cambios, esas tendencias, esas pequeñas señales que se han verificado fehacientemente en el clima de Uruguay. Un incremento significativo en la precipitación media. Eso no quiere decir que no haya secas igual de frecuentes e intensas que en el pasado, pero en promedio de los años en la estación cálida llueve más. Si uno agarra los 10 veranos, primer verano de los últimos 10 años y lo compara con 20 años para atrás, llueve más. Eso es bastante claro. Aumento de eventos intensos de precipitación, con vasos de agua o días con mucha lluvia, eso también se ha verificado. Una leve disminución de las temperaturas máximas anuales, eso es contraintuitivo, pero es lo que muestran los registros. Un aumento de las temperaturas mínimas absolutas, eso es muy claro. Y eso tiene impactos, por ejemplo, son uno de los talleres que fuimos, la mosca de la bichera, no sé si la conocen, que es la que afecta al ganado, a las ovejas sobre todo. Sí, las acaba matando. La mosca de la bichera desaparece en invierno tradicionalmente en Uruguay. Y ahora con esto... Y no todos los inviernos, pero nosotros hicimos un taller, me acuerdo que hicimos acá en Canelones, que fue el año siguiente, fue el 2017, que es el invierno más cálido del registro. Y no paró la mosca de la bichera en todo el invierno. Y eran productores rurales mujeres, era un taller de mujeres rurales. Y las mujeres decían, un año más así y vendo todas las ovejas. ¿Okay? Ahí ves el impacto de una cosa climática que incide en una cosa productiva, que incide en la calidad de vida de la gente, porque estaban hartas de cuidado de ovejas, no tenían descanso porque la mosca de la bichera actuó de corrido. Ahora, no pasa todos los años, desde entonces los inviernos han sido más normales. Esa es la manera que te entra el cambio climático. Una cosa que te molesta siempre, la mosca de la bichera, te molesta hasta tal punto, más que ya vamos a decir que colapsa el sistema, ya no banco más sostener el sistema productivo como está. Bueno, y las heladas también por eso, ¿no? Y las heladas afectan los cultivos, las frutas necesitan, viste que hay años que el durazno es un fuego, se comprar el durazno y otro año que le tiran el durazno por la cabeza, y eso depende mucho del frío, las heladas o la falta de frío que tengan. Entonces, ahí es donde uno siente, hablando de alimentación, pérdida de alimentos, eventos extremos, granizadas, problemas de frío en invierno, sobre todo lo frutal y hortícola frutícola, la naranja, y uno cambia muchísimo el impacto de eso, hasta que puede volverse insostenible en un sistema productivo. Si año por medio mi producción falla, no hay producto que sobreviva. Entonces, si me dedico a otra cosa, me paso a plantar otra cosa que sea más adaptada al clima que estoy. Para nosotros, adaptar, un caso de esto, el otro, pero el tipo está produciendo eso, tiene que cambiar su estilo de vida, ¿no? Tiene que pasarse a producir otra cosa. Antes de volver me gustaría tener una visión más global, porque esto con todo en Uruguay, por más que es perceptible el cambio climático, y ustedes vieron muchos ejemplos, no deja de ser un lugar en que el cambio climático no es abrumadormente impactante, pero hay lugares en el mundo que lo son. Y por sensibilidad global que se requiere para tener estos problemas, vamos a ir un poquito de tiempo a escribir eso. Acá hablamos de banderas, ahora vamos a hablar de... ¿Quién sabe cómo se llama este país que está acá? Este que está acá adentro. Tiene información de contorno de los países que están alrededor. ¿Cómo se llama? El sandwichado entre India, que es
Bangladesh. Se me iba a decir el calendario chino. 400 millones de personas viven en Bangladesh. Nosotros somos 3. Es como que digan los chinos de Uruguay. Y obvio, no seas mal. Dale, otra vez, ¿Qué país? Bangladesh. Bangladesh. El color es nivel del mar. Bien. Rojo, amarillito. El verde clarito es 30 metros. ¿Cuánto mide el Cerro Montevideo? Ahí sabe. 50 o 250. No, sí, 50, no andaba por ahí, 50, 100. yo no sé, yo te pregunto, no sé. O era 250 o era 250. ¿Cómo que cuánto mide? De altura. ¿Qué altura Ah, la tiene? altura 142 metros creo que era. Mi padre trabajó 10 años. Bien. Bueno, Entre 142 y 147. en este país, Bangladesh, el punto más alto debe tener 25 metros y tiene 300 millones de cuadros. Y gran parte del área, todo lo rojo y amarillo, tiene entre 5 y 10 metros de altura a nivel del mar. El delta de esos ríos que no recogen. Aparte, esto está asociado que tiene huracanes. En el Índico hay huracanes. El monzón asiático y los Himalayas que están acá. Estas son fotos de temporada de huracanes en Bangladesh. Que aparte, el huracán, aparte de llover, empuja el agua salada del océano e invade la tierra y saliniza toda la producción arrocera. Y esta frontera es la frontera de... Esta es como rompe el nivel del mar y gana tierra, y se pierde tierra, el mar le gana tierra Esta es la frontera Bangladesh-India, fruto de migraciones climáticas. Uno no escucha esto porque está fuera del radar de la tele, uno escucha la frontera de México con Estados Unidos, que cruzan la décima parte de las personas que quieren cruzar acá. Este es el contorno de Bangladesh hace unos años y este es el estimado de cuál va a ser el contorno de Bangladesh a 2050. Entonces tenés, y aparte hay una pobreza y una falta de infraestructura, pobreza, falta de infraestructura, aumento del nivel del mar, muy baja altura, huracanes, todo el combo. No se extrañen que acá unos años lo que pasa a dominar la tierra son las tragedias de migraciones, de origen climático. Tal vez Bangladesh es el país más vulnerable del planeta Tierra al cambio climático en todos sus vectores, digamos, ¿no? Dos más. Esto es un show de marketing que armaron los presidentes de las islas Delta, que son islitas, islotes en la Polinesia que tienen 1 metro arriba del nivel del mar, que firmaron un tratado submarino, porque esas islas van a desaparecer, van a haber territorios, naciones sin territorio. Eso es lo que o sea, vos sos uruguayo, pero no tenés territorio. Hay una cantidad de países que van en ese camino. Y un último de los 3 que voy a mostrar hoy, hay un montón de gente en el mundo que el impacto del cambio climático es decisivo, ¿no? Son los glaciares. Los glaciares están en retroceso. Los glaciares son como ríos de hielo que bajan de las montañas, de acumulación de centenares de años o miles de años, que van retrocediendo. Esto es en Perú. Fotos de 82, 92, 97, 2005 del mismo lugar, mirando al mismo lugar. Si la fuente de agua para un desarrollo de agricultura o de abastecimiento de agua potable depende del glaciar, tenés los días contados, tenés que buscarte otra alternativa de fuente de agua porque los glaciares están retrocediendo. Entonces, la realidad del impacto del cambio climático en algunas sociedades, en algunas gentes, las más vulnerables de esas sociedades, es dramática. No quiere decir que acá global en todos lados lo sea. En nuestra situación, el impacto de todas estas cosas que vimos, pero todavía es gestionable. Hoy no hablamos nada de las causas del cambio climático porque no da tiempo a hablar para
para todo. Las causas del cambio climático, pero alguien las mencionó, creo que en la charla inicial. Las causas del cambio climático, dicho muy rápido, es la quema de combustibles fósiles, desde la era industrial hasta acá 150 años, aumenta el anhídrido carbónico de la atmósfera, el anhídrido carbónico aumenta el efecto invernadero, que es la absorción de la radiación terrestre, calienta el clima en superficie. Históricamente, la culpa histórica o la carga histórica, ¿qué palabra usé ahí? La responsabilidad histórica es de los países que más emisiones han acumulado en los últimos 150 años. Entonces, acá se da la alta vulnerabilidad, la baja capacidad adaptativa, quiere decir las pocas matrices de oportunidades que tienen, digamos, fruto de la pobreza o la falta de recursos como sociedad y como individuos dentro de la sociedad. Y la baja responsabilidad histórica son las causas del asunto. Se están comiendo algo del cual ellos participaron poco de los beneficios de ese desarrollo basado en carbono. Las sociedades industrializadas se industrializaron en una estructura de combustible fósil. Esa era el porqué de ese. Y bueno, y parte de la dificultad de las negociaciones internacionales son eso, digamos, ¿no? Perdón que estaba escrito eso ahí sin. En general, el sur global y los países no industrializados o menormente industrializados tienen menor responsabilidad histórica en ese proceso, ¿no? Claro. Pensarlo así. Y aquellos, los más impactados, están de los dos. Nosotros tenemos menos responsabilidad, pero estamos menos impactados a ese nivel de gravedad. El concepto de responsabilidad diferenciada, ¿no? Todos somos responsables, pero no en la misma medida, ¿no? Los que se desarrollaron en ese contexto de usar desmedidamente los recursos naturales tienen más responsabilidad que los que venimos atrás y encima fuimos países que sufrimos ese extractivismo de parte de los que se desarrollaron primero, ¿no? Entonces el concepto es responsabilidad de todos, pero responsabilidad diferenciada, compartida pero diferenciada. En algún momento tuvo la idea de que se encarguen los que hicieron el problema. Eso no funciona. Y está todo el mundo en el mismo Todos barco, asumimos, pero diferenciados. Principalmente ser humano. Claro, en un proceso que está fuertemente acoplado es muy difícil repartir culpas. El 70% de la culpa la tiene este, 30% porque todos interaccionan, ¿no? No, pero dentro de la actividad humana, por ejemplo, la generación de energía es uno de los grandes causantes de contaminación. Las plantas de carbón, de combustible para generar energía, por ejemplo eléctrica para los hogares, para la industria, es una de las principales fuentes. El transporte, no sé, y otros, ¿no? Son como las principales. No hay que clasificar, sino que decir, es humano, es humano. La actividad en ese modelo de desarrollo, ¿no? Basado en combustibles fósiles, porque como bien decían al principio, ustedes, hay propuestas de que se pueden hacer las cosas mejor, ¿verdad? La producción, como tú decías, la producción mecanizada, bueno, esa que utiliza combustibles fósiles es altamente dañina, pero también se puede producir de forma agroecológica, pueden haber otras alternativas para el mundo. Ustedes son el futuro, son la juventud, son quienes nos van a dar otras opciones de seguir creciendo, de desarrollarnos de otra manera. Se puede, hay que cambiar, ¿no? Eso es lo que está claro. Acá en la UTU del Cerro, particularmente el Cerro es un barrio donde tengo muchos amigos, acá nomás, no sé si se conocen, los Quiroga, que tienen una zapatería y demás, veníamos a hacer asado, así que encantado de estar acá. Hoy lo que les voy a contar un poco es esto de la ciencia y la pandemia, más o menos qué es lo que hicimos, pero intenten preguntarme, si se aburren en un momento, díganme, no, Vela, la estás durmiendo, así la llevamos juntos, ¿no? Básicamente lo importante es que cuando hace más o menos 40 años nosotros mirábamos el mundo, nuestra visión de lo que eran enfermedades virales era este puntito acá en África que saltaba y era el VIH, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que genera la enfermedad SIDA. Esto era lo que pasaba. Al 2017, o sea, casi 40 años después y antes del SARS-CoV-2, esta es la imagen del mundo. Cada nombre que ven ahí es un patógeno distinto que emergió en alguna localidad. Pero lo más interesante de todo esto
es que la gran mayoría de ellos eran virus, porque acá también hay bacterias multiresistentes, hay parásitos, ¿sí? Pero la gran mayoría de ellos eran virus de ARN, como el SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los problemas que nos vamos a enfrentar hoy y que nos estamos enfrentando como sociedad? ¿Por qué ocurrió esto? Imagínense el mundo hace 40 años, un virus, el mundo 40 años después y sin la pandemia, este es el registro de todo lo que pasó en el mundo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se los voy a explicar? Hace solo 250 años, que les puede parecer mucho, pero en verdad es muy poco tiempo, en todo el planeta que vivimos habitaban solo 1.000 millones de seres humanos. Hoy somos casi 8.000. O sea que en 250 años el crecimiento fue vertiginoso. Esto hizo que nos expandiéramos en grandes ciudades y que tuviéramos que entrar a territorios que eran inhóspitos para seguir construyendo y haciendo el lugar. Adentrarnos a esos lugares nos puso en contactos con vida silvestre. Vida silvestre en donde los virus circulan y solo conocemos el 1% de los virus que circulan en animales de vida silvestre. Pero a su vez eso produjo que los seres humanos impactaran generando muchísimo más contaminación y que esa superpoblación en el planeta, y lo hablaron en la clase anterior, también tuvo un impacto directo en lo que es el cambio climático y en lo que es que antiguamente los mosquitos no llegaban en invierno o entrando en otoño a latitudes, a lugares tan australes, tan del sur como pueden ser Montevideo, Buenos Aires. Y los mosquitos hoy, dado el cambio climático, están mucho más esparcidos. Y los mosquitos son vectores de muchos virus. Por ejemplo, piensen en el dengue, piensen en el Zika. La deforestación, otro componente más. Pero sobre todo, cuando todos los humanos viajan en el mundo, cuando todos los aviones están en el aire, hay 1 millón de personas cruzando océanos, intercambiando continentes. Cualquiera que esté infectado, en un ratito lleva el virus. Y a todo esto le tenemos que sumar como motor, como centro, la propia evolución de los microbios. Nosotros tenemos, cuando replicamos el material genético en nuestras células y nuestras células se dividen constantemente, una capacidad de corregir errores, corregir mutaciones. Los virus no la tienen. Por eso evolucionan muchísimo más rápido. Los virus de ARN. Hay que pensar que de 10 nuevas enfermedades, 6 tienen origen en los animales, son zoonosis. Y por eso es importante entender que hay que tener muy en cuenta un nuevo enfoque que se llama de una sola salud. Los seres humanos, todos nosotros, no vamos a estar sanos si los animales no están sanos y si el ambiente no está sano. Está todo relacionado, la salud humana, la salud animal y el ambiente. Como les dije, ríos contaminados donde pueden claramente emerger distintos parásitos o criarse un montón de mosquitos, está todo relacionado. Y por lo tanto, este abordaje lo que dice es que integralmente tenemos que cuidar a los animales y al ambiente tanto como a nosotros para que nosotros estemos sanos. Si pensamos en la pandemia, acá lo que pueden ver en esta animación es cuando la pandemia empieza, miren cuánto tiempo demora en pintarse de rojo Uruguay, ¿sí? A medida del tiempo. Voy a ponerlo de vuelta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Uruguay a marzo 1 seguía sin estar pintado de rojo. Como ustedes saben, el día fatídico fue el 13 de marzo, justo el 13, el 13. ¿Esto qué nos dio? Nos dio por un lado, perdón por el idioma de algunas edades, pero el 13 de marzo fue que llegó la pandemia. Y esto, ser de los últimos, y la pandemia empezó en China, ser de los últimos en ser golpeados por la misma, nos dio, primero, tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para prepararnos, tiempo para recibir los mensajes.
que llegaban de España, que llegaban de Italia, porque no le creíamos primero a lo que pasaba en China y era más difícil de tener información de ese país que de otros países más cercanos culturalmente, sí a nosotros. Pero nos dio tiempo y lo que quisimos fue anticiparnos o usar esos mensajes como mensajes de un futuro, una botella, tirada en el agua, mensajes de un futuro que no queríamos vivir, que queríamos evitar. Lo otro que nos dio ser los últimos en ser golpeados en la pandemia fue ver lo que pasaba en el mundo, fue ver el colapso de los ETI, de los hospitales, ver que los médicos tenían que elegir a quién ponerle un tanque de oxígeno, al más joven o al que tenía menos comorbilidades, por ejemplo, al que tenía más chances de sobrevivir, porque no había recursos suficientes. Y esto lo que nos hizo es tener un estrés, decir, eso que está pasando no quiero que pase en el Uruguay. Y les cuento que a diciembre del 2020, cuando termina el primer año de pandemia, el Uruguay tiene menos de 100 muertos. Luego entramos en unos meses fatídicos, que después podemos charlar, en donde generamos las muertes, principalmente el número de muertes que tenemos hoy, generamos como 5.000 muertes, ¿sí? Luego aguantar un año con menos de 100 muertes. Ese estrés de ver que el mundo se frenó, ¿alguna vez vieron el tema, trabajaron o hablaron un poco de Venecia, la ciudad italiana? ¿Qué tiene Venecia de característica? Es una ciudad sobre el agua. Perfecto. O sea que las calles son canales, notables. El mundo paró de tal manera que esos canales estaban usando todo el tiempo por los gondoleros o por lanchas, porque es una ciudad que las calles son ríos, son canales. Paró tanto el mundo que volvieron a ver delfines en los canales de Venecia. Que había tránsito, como lo pueden ver acá, como lo pueden ver en el centro de Montevideo. Paró tanto el mundo que se volvieron a escuchar los pájaros en ciudades superpobladas, porque no entendíamos cómo afrontar esto y el consejo era quedarse en casa. Todo este estrés de decir esto no queremos que pase, lo que produce, no le den mucha corta al video de algunas diapos, es que el estrés, el tener tiempo para pensar, pero sobre todo el estrés, lo que genera es que cuando en una gráfica, y ustedes saben de gráficas, el comportamiento de gráfica es lineal, ese estrés genera una curva, genera un punto de inflexión, genera que esa recta se doble. ¿Sí? Si tengo, imagínense que acá 1 vale 1, por decir algo, 2 vale 2, una gráfica de identidad, 3, hay un estrés y de repente 4 vale 10. Esto es un comportamiento lineal, esto es un comportamiento exponencial. El estrés genera un codo, un momento disruptivo, una alteración, y esa alteración muchas veces es una oportunidad. Estamos tan presionados que tenemos que generar soluciones, tenemos que generar herramientas para salir de ese estrés. Además, cuando veíamos lo que pasaba en los Estados Unidos, cuando veíamos lo que pasaba en Europa, países mucho más tecnológicamente hablando y de recursos económicos, poderosos, un país tan chiquito como el Uruguay, había fallado en el testeo. No había podido visibilizar a un enemigo invisible. La única manera de ver al virus era testeando, sabiendo dónde estaba. Y las herramientas que teníamos era que cuanto más rápido detectábamos al individuo infectado, lo teníamos que aislar para que no siguieran los contagios y en esta metáfora se incendie la pradera, continuando infecciones. Entonces, absolutamente todas las partes del mundo se vieron tapadas por esta ola, que si pueden ver tienen dibujos de virus, porque no pudieron testear. Lo que hicimos desde la Universidad de la República, desde el Instituto Pasteur Montevideo, fue entender
que la misma guerra comercial o la misma dificultad que tuvimos o que pensamos que íbamos a tener o que demoramos, más allá de que al final del día se resolvió muy bien por las vacunas, primero existió por la capacidad de testeo. Y que teníamos que hacer nuestros propios test en el Uruguay. Hicimos estos test les permitía a cualquier laboratorista poder hacer un hisopado, los dimos todos absolutamente gratis y los seguimos dando absolutamente gratis. Fueron todos para salud pública. Eran independientes de una marca. Ahí tuvimos problemas a veces, porque venían representantes de compañías multinacionales a ejercer su poder en el hospital Pereira Rosell o en el Maciel para que usen su test, su equipo, y nada más su equipo funcionaba con su test. Nuestro test funcionaba para todo el equipo, el test de la Universidad de la República y del Pasteur de Montevideo. Y lo que hicimos fue, de alguna manera, enseñarle a la gente, así es como se ve una muestra negativa en la computadora, así es como se ve una muestra positiva en la computadora. ¿Se acuerdan que el test lo que permite es detectar el material genético del virus, el RNA del virus, ¿sí? Mediante una amplificación? Pero no quiero poner muy técnico, quiero contarles un poco lo que fue todo este camino y charlar, tener espacio para responder preguntas y que charlemos. Pero esto no era suficiente, porque teníamos el test, pero necesitábamos aumentar el testeo. Entonces salimos a conseguir fondos, a conseguir dinero, a diferentes organismos, nacionales, regionales e internacionales, para poder ampliar la cantidad de test. Pero después teníamos que crear una red pública, teníamos que entrenar gente que nunca había hecho biología molecular para poder captar el genoma del virus, y teníamos que utilizar personas que realmente se animaran a esto. Entonces un montón de estudiantes, como ustedes, pero más grandes, un poco más grandes, estaban haciendo su maestría, su doctorado, dejaron su tesis, dejaron su proyecto de carrera y dijeron: acá estamos nosotros. Nosotros podemos ir al hospital Pereira Rosell, al Instituto Nacional del Cáncer, podemos ir al Maciel, podemos ir al Hospital de Clínicas, podemos ir al Hospital Pasteur, y también hay que pensar en el interior del país. Usemos la universidad en Rocha, usemos la universidad en Salto, usemos inclusive el INIA, el Instituto Nacional de Ingeniería Agropecuaria, ¿sí? Investigación en ciencia agropecuaria, en Tacuarembó. Y lo que se hizo fue montar una red de laboratorios, por supuesto, en un país como el Uruguay, donde lamentablemente la mayoría de la gente vivimos en Montevideo. La mayoría de los laboratorios los pueden ver ahí con las banderitas, en Montevideo, pero luego también generamos estos laboratorios. Y lo más importante es que los investigadores del Instituto Pasteur tuvieron que salir, los estudiantes, y ahí en esas escaleras tuvimos que decir: bueno, ¿quién está en la lista? Para ir a abrir hisopados, tubos, cuando no sabíamos absolutamente nada y teníamos un miedo bárbaro. Y ahí tuvimos, por ejemplo, testimonios muy lindos de por ejemplo, una pareja de novios que vino a decir: che, Gonzalo, había diferentes estaciones. En una estación uno tenía que inactivar la muestra, hacer que el virus no sea infeccioso. Gonzalo, nosotros dos queremos ir a la estación de trabajar con la muestra infecciosa e inactivarla, porque no tenemos hijos. O sea, si nos pasa algo, pero que nos pase con nosotros. Estoy hablándoles de hace 2 años, que estábamos: ¿cómo se mueve este virus? ¿Cuán letal es? ¿Cuán grave es? ¿Cuán fácil de contagiarse es? Y todos estos investigadores terminamos trabajando juntos, montando todo eso. Hicimos el soporte para todo el sistema de salud pública del país. Como pueden ver, son muy jóvenes. Muchos de ellos no tienen ni 30 años, ni 27 años. Y en todos los hospitales, en todas partes del país, se generaron equipos que podían resolver y rápidamente testear y aislar a las personas infectadas. Y esto fue en gran parte o ayudó mucho, cuando todavía no estaban ni cerca de imaginar las vacunas, lo que pasó en el 2020, en el año pasado. Entonces, el aporte fue que más o menos a noviembre del 2020, 40% de todos los test
fueron hechos en una red pública, de forma totalmente gratuita, de forma totalmente desinteresada y con la única intención de difundir y esparcir esta metodología. Ahora, teníamos los kits, teníamos la red pública de laboratorios, teníamos los recursos humanos formados que sabían diagnosticar el virus, pero esto nuevamente no era suficiente. Y aparecieron las variantes del virus. ¿Qué podíamos hacer desde el laboratorio? Antes nosotros testeábamos el virus, ahora teníamos que ir a, de alguna manera, entender su huella digital, con la de la célula, ¿vieron? Teníamos que ver su identidad, y para eso la única manera era secuenciar al virus, secuenciar el genoma y leer su código genético. Y por lo tanto, primero les debo contar que una variante viral es algo natural en un virus, porque cada vez que el virus replica en un virus de ARN, el virus, como les conté antes, introduce mutaciones. Y estas mutaciones muchas veces no tienen ningún efecto. El virus sigue contagiando igual, sigue generando el mismo desenlace en la enfermedad. Otras veces estas mutaciones son negativas para el virus, lo debilitan, pero otras veces le dan una ventaja. Estas mutaciones ayudan al virus a que pueda propagarse más rápido, estas mutaciones ayudan al virus a que pueda eludir mejor la respuesta inmunitaria, pero es importante entender que las vacunas siguen siendo efectivas y nos protegen más allá de eso. Y sobre todo nos protege contra el desenlace o los desarrollos graves de la enfermedad. Y al momento que hicimos esto, teníamos una variante originada en el Reino Unido, una en Sudáfrica, alfa, beta, la famosa P1 de Brasil, que vino a ser un escándalo en el Uruguay y claramente se asocia con las muertes que tuvimos y con la movilidad que hubo en el verano anterior, o que comenzó en el verano anterior, y la variante Delta, que se origina en la India. Hoy, hace 2-3 días, hay una nueva variante, pero todavía no hay que alarmar, no hay que dar miedo, hay que nada más ser cautos, hay que estudiar, hay que tener tiempo para intentar entender esta variante y tomar mejores decisiones, que no está en esta diapositiva. Entonces, la importancia ahora radicaba en tener un sistema de vigilancia, de poder detectar qué era lo que se movía, cuáles eran estas variantes, ¿sí? Para poder proveerle esta información a las autoridades sanitarias de salud pública y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, acá consolidamos lo que es un grupo de trabajo interinstitucional entre diferentes actores, en donde lo que se generó fue que todos los hospitales públicos o privados que diagnosticaban COVID nos mandaban las positivas. Nosotros teníamos una herramienta molecular para saber si esa muestra positiva era lo mismo que teníamos antes o era algo nuevo. Y si era algo nuevo, lo secuenciábamos. Y secuenciándolo es que en esta gráfica, que les puede parecer rara, pero pueden ver cómo, por ejemplo, en noviembre, febrero del 2020, todo era verde, y luego aparece un nuevo virus que es rojo, y poco a poco, en los meses, esto es marzo, esto es abril, esto es mayo, el virus rojo le va ganando el verde. Lo que les estoy diciendo acá es que las estirpes, que los virus que circulan en Uruguay fueron desplazados por el virus gamma, o que se llamó originalmente P1, de origen en Manaos, en la Amazonia del Brasil. ¿Sí? Y P1 desplazó o gamma las variantes. En el laboratorio, para poder entender cómo es esto, lo que hacemos con todas esas secuencias es genealogías, como la familia. Imagínense, acá están los abuelos, estos abuelos tuvieron a su viejo, estos abuelos tuvieron a su vieja, luego sus viejos los tuvieron a ustedes, y esa genealogía nos permite comparar la identidad de los parientes, de los virus, si son más ancestrales, abuelos, o más nuevos, más recientes, ustedes. Y eso sería así, en este tipo de árbol filogenético, que lo que sirve para estudiar los distintos grupos de virus. Lo que pudimos ver es que hubieron dos introducciones
la variante brasileña entró 12 veces simultáneamente al país, por diferentes lugares, desde Brasil, y fue a mediados de febrero. Pero lo más interesante, y esta gráfica para que la entiendan, tienen que entender que la línea negra muestra movilidad y la curva roja muestra número de casos, que existe una ventana en donde la movilidad aumenta y la movilidad se saca con los datos de los celulares. Le pedimos a Google, a ver, Google, decinos, y ustedes están todo el tiempo siendo monitoreados, por ejemplo, por Google, todos, cada vez que usamos la aplicación. ¿Cuánto se movió ahora la población? Y esos datos los podemos machear. Y vemos que hay un aumento de la movilidad. Y ese aumento de la movilidad se solapa, está en el mismo momento que el aumento de los casos. Y tenemos un cóctel, tenemos una mezcla bastante difícil de lidiar con. Mucha gente moviéndose y una nueva variante que es más transmisible, como la variante de Brasil. Y esto es lo que explica esa primera ola que da luego las mayoría de las miles de muertes que tenemos hoy en el país, pero que hoy está controlada la situación. Vacaciones de julio, otro tema, mucha gente viaja. Ahí el grupo tuvo que agarrar absolutamente todas las muestras de los pasajeros que salieron del país, porque la pregunta era ¿cuándo entra Delta? Que Delta fue la única variante que se esparció por todo el mundo, que tuvo dominio global. Bueno, pudimos ver que Beta era la variante sudafricana, principalmente entró por barcos al puerto, que venían de Asia, y que Delta entró por viajeros que venían de Europa, del Caribe y de los Estados Unidos, mientras que también detectamos las otras variantes. Lo que pudimos ver fue, como pueden ver acá, que Gamma, que era la P1, otra vez en la gráfica de colores, ahora es azul, se vio totalmente, sí, perdón, que Gamma, que es la naranja, la P1, que ya había tomado el control porque le había ganado las variantes que circulaban antes de noviembre de 2020 y demás, fue totalmente competida, fue derrotada por la verde, que era Delta. Y todo lo que circula ahora en Uruguay principalmente es Delta. Entonces, desde ese momento, 1 año y medio, tenemos los kits, tenemos la República, tenemos todo lo que les estoy contando, y seguimos trabajando y estudiando para aportar desde el lugar que podemos como científicos a las autoridades nacionales y a la población, lo que se pueda. Esto nos da para pensar muchas cosas. La pandemia llegó y la virtualidad, ustedes fueron todos rehenes de tener por mucho tiempo que utilizar la virtualidad, los Zooms, las aulas virtuales. Eso también sirvió para monitorear personas en los hospitales. Eso también sirvió para monitorear los signos vitales, ver si estaban bien, estaban mal, para avanzar en lo que se conoce como inteligencia artificial, el desarrollo de máquinas que pueden pensar, pueden resolver. Pero eso también sirvió para desarrollar nuevas plataformas, por ejemplo, de vacunas, que ya existían décadas de investigación, y una investigación buena, sólida y robusta, como las vacunas de ARN que hoy tenemos. Y de alguna manera reimaginar la salud y la medicina directamente con todo esto, la aplicación de lo que sería una revolución industrial basada en inteligencia artificial, en automatización, en estos avances en el software, junto a lo que son los avances de biotecnología, para reimaginar este campo y creer que hoy estamos en la era de la biología, que hoy no tenemos que dejar pasar este barco, que tenemos que apostar a la generación de conocimiento, de valor agregado. Porque ya vimos que en el momento que se cierra el mundo, tenemos que ser autónomos, tenemos que tener soberanía nacional para resolver nuestros propios problemas. Porque los países, cuando están en problemas y son poderosos, lo primero que hacen es ocuparse de ellos. Y hoy lo que pasa con la nueva variante es que el mundo le ha dado la espalda, en gran parte, a lugares como África, que tiene menos del 5% de su población vacunada. Entonces, ¿qué aprendizaje nos dejó la pandemia? Que
que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que trabajar desde aspectos multidisciplinarios. Esto quiere decir que yo como virólogo voy a aprender de alguien que me puede enseñar cómo monitorear el movimiento de las personas por los celulares, que claramente va a ser posiblemente un ingeniero, ¿sí? Y tenemos que trabajar con matemáticos que van a poder proyectar o hacer modelos de cuán dura puede ser una ola de este virus. Tenemos que trabajar con epidemiólogos, tenemos que trabajar con infectólogos, tenemos que trabajar con químicos, tenemos que hacer ese tipo de equipos. ¿Cuánto cambió las prácticas? Lo importante que es la ciencia guiada por curiosidad. Imagínense que si no hubiese existido un grupo de científicos que solo por curiosidad hace más de 20, 30 años se metía en cuevas de China a muestrear murciélagos y a través de las muestras de los murciélagos secuenciar y buscar qué virus había, cuando el SARS-CoV-2 aparece no tendríamos ni idea cómo surgió, de dónde es, cómo generar una vacuna. Pero ya teníamos identidades de virus muy parecidos y por eso creemos que el virus se origina en un murciélago, que luego salta a la especie. No sabemos si directamente al humano o hay un reservorio, otra especie intermedia para que llegue a nosotros. Y eso que fue ciencia guiada por curiosidad, ciencia básica, ciencia que no está pensando, ¿cómo voy a hacer dinero con esto? No hay ciencia básica y ciencia aplicada. Hay buena y mala ciencia. Y toda ciencia aplicada, mal llamado aplicada, comenzó siendo ciencia básica. La pandemia aceleró, impulsó y evidenció un potencial de un país muy chiquitito con un sistema científico, ¿sí?, muy desatendido. Somos el país que menos invierte en ciencia y tecnología de Latinoamérica. No me estoy comparando ni con Francia, ni con Alemania, ni con Inglaterra, de los países que menos invierten. E igual el sistema científico respondió como podía. Si teníamos que atarlo con el hambre, lo atábamos con el hambre. Tener muchos jóvenes que les guste hacer ciencia, que les guste hacerse preguntas, que les guste investigar, que les guste el terreno de la microbiología, de la epidemiología, de las infecciones. El entender que somos mucho más fuertes cuando trabajamos de distintas instituciones. Y por sobre todas las cosas también desmitificar muchas cosas y promover lo que es la interacción público-privada para poder lograr más cosas. Entonces, también esto arrojó lo que es la importancia, lo vieron con el gancho, de tomar decisiones basadas en evidencia, o sea, en hechos reales, científicos, para poder afrontar estas situaciones. ¿Cuáles fueron los problemas que el Uruguay pudo resolver de forma independiente? Diseñar y producir kits de testeo cuando no existían en el mundo. También diseñar kits para que a partir de nuestra sangre se viera si tuviésemos anticuerpos contra el virus, o sea, si tal vez habíamos sido infectados, si éramos asintomáticos o si la vacuna realmente funcionó. Ahí va, la vacuna también depende de cada individuo y hay individuos en donde la vacuna funciona menos que en otros. Hay un background, hay un contexto genético en cada uno. Se diseñaron hisopos, ¿sí? Y también hubo producción de los mismos. Lo mismo para el medio de transporte, ese líquido celular isoparo en donde sumergen el hisopo. Se diseñaron equipos para desinfectar mascarillas de los médicos cuando no llegaban las mascarillas, porque todo el mundo necesitaba las mascarillas y no había. Y también se diseñaron respiradores para esos pacientes muy graves y no lo sabía. ¿Cuáles fueron los problemas que no pudimos resolver? Principalmente las vacunas, y ojalá que eso cambie. Hoy a la mañana estuve en el rectorado, o sea, como si fuese la dirección principal de la Universidad de la República, que es la casa más grande de estudios terciarios que tenemos en el país, con una delegación, junto con otros investigadores y docentes, una delegación de Sinovac. Por supuesto, teníamos su traductora, no entendíamos nada. Pero para intentar pensar en proyectos científicos, en colaboraciones. Imagínense que el Uruguay, al igual que otros países de la región, hace
décadas, producía sus vacunas y la dejó de hacer. Y será importante tener capacidades o repensar el mundo para cuando la próxima epidemia, por todo lo que les mostré de cómo está el mundo conectado, del tamaño de las ciudades, cómo crece la población, cuánto viaja la gente, la deforestación, el cambio climático, los mosquitos, todo lo que les conté. Estar mejor preparados y poder resolver los problemas. Es importante aprovechar la ciencia y la innovación en el área de la salud para poder vigilar los patógenos, como les conté, para detectarlos, desarrollar nuevas herramientas que nos permitan detectar nuevos patógenos, identificar, por ejemplo, en nuestros genes mutaciones que puedan querer decirnos algo o hacernos propensos a desarrollar una enfermedad, no necesariamente infecciosa, todo lo que es la secuenciación y nuevas estrategias de diagnóstico. Desarrollar nuevos tratamientos, pensar fuera de la caja, reducir los costos, mejorar la calidad, aumentar el acceso y mejorar los diagnósticos. Al final del día la ciencia lo que busca es mejorar la calidad de vida de la sociedad, impactar en ese terreno. Ese es el fin último. Y acá cambiamos de paradigma. Le dije de la virtualidad. Estamos preparados para saber qué hacer cuando estamos enfermos y vamos a curar. ¿Y qué pasa si cambiamos la manera de pensar y decimos, ¿por qué no cambiamos, en vez de curar, el prevenir la enfermedad, anticiparnos, como si estuviésemos jugando al ajedrez y supiésemos cuál es el próximo movimiento de nuestro adversario y anticiparlos, cuidar desde la salud? ¿Qué es estar sano? No sabemos qué es estar sano. Es una definición que biológicamente es muy difícil de llegar. Imagínense qué pasaría si pudiéramos, por ejemplo, como resolvimos en parte los sistemas científicos del mundo y médicos, en un hito tener las vacunas tan rápido, pero poder curar el cáncer de un niño explorando o entendiendo cuáles son las bacterias que habitan en su intestino. Esos son estudios que hoy existen y tienen lugar. Si un médico pudiera predecir, si alguno tiene un abuelo, una abuela, yo tengo una mamá con Parkinson, enfermedades que van afectando, van alterando el sistema nervioso, el cerebro, son las personas que tiemblan. Si tuviéramos que prevenir eso, para tratarlo, para curar no desde la enfermedad, sino prevenir la enfermedad. Lo mismo, prevenir un ataque cardíaco antes que lo tuviera un paciente. Y si nosotros pudiéramos diseñar y producir, por ejemplo, nuestras propias vacunas. Por lo tanto, el desarrollo de la industria de la ciencia de la vida, ¿sí? Enraizadas en la biología, creemos que le puede dar al país, al Uruguay, una economía basada en el conocimiento, que es como todos los países hoy ya se mueven. Y es hacia donde tenemos que ir. Y para eso hay que continuar formando y capacitando recursos humanos de calidad. Hay que enseñarles a que cada uno de ustedes piense de forma independiente y crítica, y se cuestione, y que vengan a decirme a mí, eso está mal, Gonzalo. Yo prefiero a los estudiantes que me vengan a decir, no estoy de acuerdo, no los que hagan exactamente todo lo que les digo así. Si tienen dudas, no, para mí es así, y lo discutimos. Que tengan cabezas autónomas. Elaborar estrategias que nos permitan recuperar más científicos que están en el exterior porque no los podemos mantener. Invertir en infraestructura, en equipamiento científico, en ciencia, innovación y tecnología, y crear este tipo de ecosistemas, de empresas y lugares en donde se genere conocimiento científico y que le dé a la clase política lo que necesita, que es la inversión y demás, que no quiero entrar mucho en ese tema. Básicamente este camino es un camino en donde todas estas instituciones participaron, la universidad, el Instituto Pasteur, el Hospital Español, el hospital público por excelencia, el COVID, el Clemente Estable, el INE, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, dije Ingeniería Agropecuaria, y la financiación de distintos organismos, del Mercosur, del Banco Interamericano de Desarrollo, todo eso fue posible.
Y este es nuestro grupo más chico, hay mucho más gente involucrada, pero este es mi laboratorio, nuestro grupo más chico de trabajo, que co-dirigimos con Pilar Moreno. Y acá pueden ver que todos los integrantes son muy jóvenes. Juan Cristina es el que está a la derecha, más veterano, que hoy tiene un cargo de dirección en la Universidad de la República, es el prorector de enseñanza. Por lo tanto, nos dejó el laboratorio para que lo piloteáramos ya hace 10 años. Bueno, básicamente esto era lo que les quería contar. Espero que no se hayan aburrido mucho, que me hayan seguido la charla. Y ahora estoy pronto para responder.